Continuamos debatiendo sobre la reforma laboral. Toda la mesa ha concluido que no va a servir absolutamente para nada en relación a crear empleo. En cualquier caso, por finiquitar este debate sobre la reforma laboral, que podremos hacer 2 o 3 programas en relación al mismo, voy a dar 1 minuto a cada uno de los intervinientes para que concluyan lo más importante o lo que consideren decir acerca de la reforma laboral. ¿Empiezas? Sí. Me da alegría saber que al final incluso mis compañeros de ese lado de la mesa están totalmente de acuerdo que esta reforma no va a servir absolutamente para nada. Me alegro de haberlo escuchado. Al principio entendía lo contrario, pero me gustaría que se lo dijerais al señor Rajoy, que no va a servir para nada. Para crear empleo. Pero fijaros, para crear empleo, pero para eso se ha hecho, Fernando. Para crear empleo, ¿para qué se ha hecho la reforma? O para que no se destruya más, eso es lo que yo creo. En cualquier caso, fíjense, uno de los puntos que a mí me gustaría en este último minuto dejar claro. Una empresa que deje de tener beneficios, es decir, que no tenga pérdidas, con la actual reforma laboral puede despedir a trabajadores por causa objetiva. Esto a mí me parece sencillamente un sinsentido. Quiero decir nada más, Fernando. Muy bien. No, estáis diciendo en la mesa que esta reforma no va a servir para nada, y yo creo que sí que va a servir para destruir empleo, directamente, va a destruir bastante empleo, porque no se están poniendo las bases, por otro lado, para incentivar a la economía a que se mueva y a que el dinero fluya. Gracias por la brevedad. Yo considero en parte en sintonía, como ya decía, lo que es la forma de que efectivamente creo que la reforma laboral no va a ser suficiente ni va a tener los efectos que en teoría se buscan de crear mayores puestos de trabajo por la temeridad o por la escasa profundidad de la misma. Es decir, se ha quedado en la superficie, lo mínimo que le exigía el Mercosur, ¿no? como se suele decir, pero no ha entrado en la profundidad y la realidad estructural del mercado laboral español, y porque la crisis, como bien hemos comentado antes, no es solo laboral, sino es una crisis económica fundamentalmente de carácter financiero. Y nada, muchas gracias. Antonio. 3 puntos muy breves. Sí, se va a destruir empleo, Paco. Y Rafael. Estamos sufriendo la inercia de... ¿Vale? Estamos sufriendo la inercia de... 2. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Sin circulante en la calle, esto no se reactiva. No más ayuda a los bancos. ¿Para qué? ¿Para quedar bien delante del Banco Central Europeo? Vamos a barrer primero casa, o sea, la casa, como se suele decir, y luego a ver qué es lo que pasa. Había que nombrar la bicha. Claro. La nacionalización de la banca. Claro. Este tema... 3. Y ya finalizo, Fernando, y yo creo que lo más importante, derechos a los trabajadores, por supuesto, pero también obligaciones, sobre todo obligaciones, que sepan y que hagan la empresa suya, y que sepa que si esa empresa funciona, él va a seguir funcionando. Eso es lo que yo entiendo. Eso es un problema de liderazgo también. Bueno, y de mentalidad, pero por estamos parte de acuerdo. del Yo creo que en eso estamos todos de trabajador. acuerdo. Si yo tengo el deber y me hago empresa, esa empresa va a funcionar. Y ese empresario no se va a desprender de esa persona. Si está en sus plenas facultades. Sí puede. Si está en sus plenas facultades. Si no está en sus plenas facultades. Si la crisis... Hombre, claro, es que ya si entramos en la crisis otra vez, volvemos otra vez Con el a... privilegio que me da ser el que no sería por capricho de este debate, me gustaría terminarlo aportando un poco en la línea en la que inició este debate Juan Rafael, cuando hablaba de educación, y yo quise complementarlo bajo la idea del pleno empleo, y yo me preguntaría si en esta sociedad que vivimos, tan tecnológica, a lo mejor tenemos que hacer una reflexión relacionada con que todos estos avances tecnológicos van a contribuir a que no podamos trabajar todos. Voy a poner un ejemplo muy conciso. ¿Recordáis, y conocen todos los televidentes, los contadores de la luz? Antiguamente iba alguien y te miraba el contador de la luz. Recientemente nos han cambiado, Sevillana, nos han cambiado los contadores y ha hecho unos contadores digitales.
Toda esa gente se ha ido al desempleo. Es decir, la sociedad avanza destruyendo empleo. Y esa es una realidad. Y lo que tenemos que pedirle a nuestros políticos es un esfuerzo para que traten de innovar o traten de impulsar nuevas sinergias que posibiliten que se cree un empleo nuevo que hasta ahora no hemos conocido. Y ese para mí sería el punto final a este debate de... Te podría hacer una puntualización, Fernando, muy breve. Sí. Lo que no podemos venderle es la electricidad a los italianos, que son los que están digitalizando toda la red, y ahora le vamos a tener que pagar más por ello. Y además destruyen esos empleos que tú bien dices. Está claro. Bueno, pero tampoco nos podemos oponer al progreso, y entiendo que si ya hubo una revolución industrial y los que en aquellos momentos vivieron la revolución industrial pensaban que la aparición de las máquinas iban a dejar en desempleo al resto de personas, y eso no fue así. Y más, creo que lo que comenta Fernando es que llegamos a una nueva revolución, no industrial, sino tecnológica, en la que nos tendremos que adaptar y adecuar a la nueva realidad. Perfectamente, pero si eso ocurre así, Juan, que la empresa sea española y quien fabrique esos contadores sean españoles. Bueno, y el empleo será español. Ponemos punto y final por el momento al tema de la reforma laboral y abordamos el segundo tema de debate. El segundo tema de debate es la denuncia que ha realizado el Partido Socialista e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla sobre los alarmantes casos de enchufismo en el Ayuntamiento. Concretamente, el alcalde de Sevilla había prometido publicidad, mérito y capacidad a la hora de realizar cualquier adjudicación de servicio o contrato. Parece ser que la publicidad escasea, el mérito es escaso y la capacidad es dudosa en algunas de las contrataciones que han denunciado tanto el PSOE como Izquierda Unida, y concreta en, por ejemplo, la hermana del presidente de Nuevas Generaciones, una prima del delegado del distrito José Luis García, otra prima del delegado de Triana y vicesecretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Sevilla, o un cuñado del delegado del distrito norte, Juan García Camacho. Y se teme que esto no sea más que la punta del iceberg. Paco, ¿qué piensas de todo eso? Y parece que estamos ante el primer gran escándalo de la etapa Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla. A ver, creíamos que el tema del enchufismo era un tema exclusivo del Partido Socialista Obrero Español. Y no lo es, como se puede estar comprobando. El tema del enchufismo yo creo que es un tema de educación de los políticos. Yo creo que los políticos, cuando llegan al poder, creen que ellos pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Con el paso de los años, cuando pase un año de que el señor Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla, veremos cómo, desgraciadamente, se van a dar casos de enchufismo, muchos, como los actuales. Yo creo que en este sentido debería de ser la ley la que cambiara, y cuando se demostrara realmente que estos casos existen, que hubiera algún tipo de responsabilidad para los políticos y que no fuera exclusivamente una responsabilidad administrativa. No sé cuál sería la fórmula, pero debería haber otras fórmulas. Incluso me gustaría que fueran incluso penales. Es que no podemos meter aquí. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a quien nos dé la gana cuando queramos? Si fueran sus empresas privadas, a mí me parecería bien que metieran a las personas que... Pero en los ayuntamientos, Fernando, son todos o casi todos iguales, en este sentido. Yo también creo que deberíamos de fijarnos, quizás, aunque nos debemos de fijar un poco menos en esto y fijarnos un poco más en la gestión que hacen. Porque como lo van a seguir haciendo, es verdad que debemos establecer mecanismos para que no lo hagan, pero es verdad que al fin y al cabo van a seguir metiéndolo. Yo de verdad no encuentro ninguna fórmula para evitar esto. Rafael, ¿qué te parece? Hombre, los casos de enchufismo. Yo creo que todo el mundo, cuando ha tenido algún familiar en apuros, ha procurado hablar con amigos, lo ha mandado un correo electrónico a todo el mundo, oye, que mi hija está en paro.